Hola, ¿qué tal? Quiero comenzar agradeciendo sinceramente a la Sociedad Rural Argentina por la invitación a participar de este espacio del Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial, CEIDA. Mi nombre es José Santiago Benítez. Soy contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires y tengo un máster en finanzas de Johns Hopkins University, así como un máster en inteligencia artificial por la Universidad del SEMA. Actualmente me desempeño como responsable de la unidad de inteligencia artificial en Areco Ingeniería, una empresa con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras para la industria y el sector público. Desde nuestro lugar, impulsamos proyectos que integran inteligencia artificial, big data, visión por computadora y sistemas autónomos, aplicados a sectores estratégicos como la agroindustria, la seguridad y la energía. Si quieren conocer más sobre mi trabajo o contactarme, los invito a visitar mi perfil a través de Linktree. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Es un honor poder contribuir con ideas y experiencias en este momento clave de transformación para el agro argentino. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan fascinante como desafiante: la evolución de la inteligencia artificial y su camino hacia la superinteligencia. Quiero enfocarme en una de las primeras etapas de esta transformación: el reemplazo de programadores y matemáticos. Según distintas proyecciones, en el transcurso del próximo año, las inteligencias artificiales avanzadas serán capaces de escribir, depurar y optimizar código con una velocidad y precisión superiores a la de muchos programadores humanos. Esto no significa necesariamente que la profesión desaparezca, pero sí que va a mutar radicalmente. El foco ya no estará tanto en escribir líneas de código, sino en diseñar, supervisar y validar los sistemas inteligentes que lo hacen. Pero esto no termina ahí. En paralelo, se espera que la inteligencia artificial alcance niveles comparables a los de los mejores matemáticos de programas de posgrado. La IA será capaz de resolver problemas matemáticos extremadamente complejos, formular teoremas nuevos y generar investigaciones originales, algo que hasta hace muy poco creíamos exclusivo del intelecto humano más avanzado. Este es solo el año 1 de un proceso exponencial. Un cambio de paradigma que nos invita a repensar cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo nos preparamos para convivir con una inteligencia que evoluciona a pasos agigantados. Después del reemplazo de programadores y matemáticos, llegamos al año 2 de esta evolución acelerada de la inteligencia artificial. Aquí es donde empieza lo verdaderamente transformador: la combinación de programación y matemáticas con una capacidad inédita de mejora recursiva. Primero, recordemos que la programación y las matemáticas son la base del mundo digital. Ambas disciplinas están en el corazón de la tecnología moderna. Ahora, al integrarlas con inteligencia artificial avanzada, se abren posibilidades exponenciales de crecimiento y desarrollo. Y aquí aparece un concepto clave: la automejora recursiva. Hoy, equipos como los de OpenAI y Anthropic ya informan que entre un 10% y un 20% del código que utilizan está siendo generado automáticamente por las propias máquinas. ¿Y qué significa esto? Que las IAs están comenzando a escribir y optimizar su propio código. Pueden aprender, corregirse, mejorar y repetir ese ciclo una y otra vez, con una velocidad que desafía los límites humanos. El impacto más grande vendrá cuando esto escale. Cuando las máquinas se vuelvan mejores en mejorarse a sí mismas, vamos a ver una aceleración en su inteligencia que superará cualquier proceso de innovación que hayamos vivido hasta ahora. En otras palabras, estamos al borde de un crecimiento que ya no es lineal ni incremental, es explosivo y transformador. Y llegamos al horizonte más ambicioso, los años 3 a 5, donde se proyecta la llegada de la tan esperada AGI, Inteligencia Artificial General. ¿Pero qué es exactamente la AGI? Se trata de un sistema tan inteligente como los mejores seres humanos, no solo en lógica o cálculo, sino también en creatividad, análisis, lenguaje y toma de decisiones. Un sistema que puede igualar o incluso superar a los matemáticos más brillantes, físicos, escritores, artistas y políticos.
Este escenario es conocido como el Consenso de San Francisco, una expresión que agrupa la visión compartida por los principales desarrolladores de inteligencia artificial, muchos de ellos radicados en Silicon Valley, OpenAI, Anthropic y otros. Es una forma de describir, con algo de humor, cómo la mayoría de las mentes que lideran este cambio creen que es posible alcanzar AGI entre los próximos 3 a 5 años. Ahora bien, ¿qué pasará cuando esto ocurra? La respuesta es simple y profunda: todo cambiará. Una inteligencia artificial general podrá realizar prácticamente cualquier tarea intelectual humana, desde la medicina hasta la estrategia empresarial, desde el arte hasta el liderazgo político. Y eso tendrá consecuencias inmediatas en todas las industrias, profesiones y estructuras sociales que conocemos. ¿Estamos listos para convivir con una inteligencia que no solo nos asiste, sino que nos iguala o supera? Este es el desafío de nuestro tiempo. Y finalmente llegamos al umbral más disruptivo, la superinteligencia artificial, la ASI. Según proyecciones actuales, esto podría ocurrir dentro de 6 años. ¿Y qué entendemos por superinteligencia? Hablamos de sistemas cuya inteligencia será superior a la suma total de todos los seres humanos existentes. Sistemas capaces de comprender, aprender y planificar de forma autónoma, superando ampliamente cualquier capacidad humana individual o colectiva. Uno de los aspectos más críticos de este escenario es la autonomía y autodeterminación. Estas inteligencias ya no dependerán de instrucciones humanas. Serán capaces de definir sus propios objetivos, sus propias estrategias y tomar decisiones basadas en su comprensión del mundo. La mayoría de los expertos, sí, el llamado nuevamente Consenso de San Francisco, estima que esta etapa podría alcanzarse solo siguiendo las tendencias actuales de crecimiento en potencia computacional y desarrollo algorítmico. No se trata de ciencia ficción, sino de extrapolar datos reales de cómo evoluciona la tecnología. Y aquí es donde debemos hacernos las preguntas más importantes. No solo si podremos controlar a la ASI, sino si sabremos coexistir con una inteligencia que nos supere en todos los niveles. ¿Estamos preparados ética, política y culturalmente para ese momento? Este no es un escenario para temer, sino para anticipar, pensar y diseñar con responsabilidad. Porque lo que hoy imaginamos como el futuro podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Hasta aquí hemos recorrido una evolución fascinante, desde el reemplazo de programadores hasta la posible llegada de la superinteligencia artificial. Pero ahora es momento de hablar de lo que quizás sea más importante que la tecnología en sí, los desafíos sociales que esta revolución nos presenta. Porque no se trata solo de lo que las máquinas pueden hacer, se trata de cómo nosotros como sociedad vamos a responder. El primer gran reto es la velocidad versus adaptación. Estamos avanzando a un ritmo que las leyes, las instituciones, la política y la educación no están pudiendo seguir. La inteligencia artificial progresa exponencialmente, mientras nosotros seguimos adaptándonos de forma lineal. El segundo desafío es la carencia de lenguaje. Hoy, ni siquiera tenemos un marco conceptual claro para hablar de inteligencia artificial general o superinteligencia. Esto genera confusión, desconocimiento y a veces decisiones erróneas por falta de comprensión real. Tercero, la subestimación del impacto. La mayoría de las personas no dimensiona lo que significa tener un sistema inteligente, gratuito o de bajo costo que pueda hacer tareas mejor que nosotros. Esto no es futuro lejano, es algo que empieza a ocurrir hoy. Y por último, un reto técnico pero crítico, la necesidad energética. El desarrollo de estas inteligencias, especialmente la ASI, va a requerir una infraestructura energética monumental, con centros de datos altamente especializados. Y ese debate, todavía, no está sobre la mesa pública como debería. Por eso, más allá de los avances técnicos, el verdadero desafío es humano, ético y social. No solo cómo creamos inteligencia artificial, sino cómo creamos sociedades inteligentes capaces de convivir con ella. A esta altura del recorrido, lo que queda claro es que estos avances cambiarán drásticamente todo: las profesiones, el trabajo, la educación, la economía, el equilibrio político.
y hasta el poder global. La velocidad, la escala y el impacto de la inteligencia artificial general y la superinteligencia no tienen precedentes históricos. Por eso, más que nunca, necesitamos un debate público y político urgente. Es imprescindible que empecemos ahora un diálogo serio, amplio y global sobre las consecuencias sociales, éticas, legales y económicas de esta transformación acelerada. Y no solo eso. Así como existe un organismo mundial que regula el uso de la energía nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica, también necesitamos crear un órgano internacional que supervise, regule y coordine el desarrollo y uso de la inteligencia artificial a nivel global. Porque estamos hablando de una tecnología que puede alterar la humanidad tal como la conocemos. No alcanza con iniciativas aisladas, lo que está en juego es el futuro compartido de todos. Para entender hacia dónde vamos, también es importante mirar cómo llegamos hasta acá. La evolución de los modelos de inteligencia artificial ha sido simplemente vertiginosa. Desde noviembre de 2022, con el lanzamiento de ChatGPT basado en GPT 3.5, vimos un salto impresionante en solo 2 años y medio. GPT 3.5 era como un niño egresado de séptimo grado. Entendía lo básico, pero con muchas limitaciones. Luego llegó GPT-4, que representó el salto a un nivel universitario. Después vino GPT-4 Turbo, más eficiente y veloz. Y más tarde, GPT-4 cambió las reglas del juego. Un modelo verdaderamente multimodal, capaz de razonar, ver, escuchar y hablar, con mejoras exponenciales en velocidad y comprensión. Hoy hablamos de versiones como GPT 4.5 o 4.1, que ya funcionan como un profesional recién egresado, con mejor rendimiento, menor costo y mayor eficiencia por parámetro. ¿Y ahora qué viene? Todo apunta a que entre julio y noviembre de 2025 podríamos ver el lanzamiento de ChatGPT 5, un modelo que, si cumple con las expectativas, tendrá nivel de doctorado en todas las disciplinas, capaz de razonar con profundidad, aprender en contexto y colaborar activamente en cualquier área del conocimiento. Y esto es lo más impactante. Toda esta evolución ocurrió en apenas 2 años y medio. Entonces la gran pregunta es, ¿qué podemos esperar para los próximos 2 o 3 años? Lo que hoy nos parece impresionante en pocos meses será superado. Y ese ritmo solo se acelera. Detrás de cada salto de inteligencia artificial que mencionamos, hay una potencia de cómputo cada vez mayor. Y cuando hablamos de cómputo, hay una empresa que lidera esta revolución, Nvidia. Con una capitalización bursátil que supera los 4 billones de dólares, Nvidia se ha convertido en el pilar central de la infraestructura de IA del mundo. Su evolución de hardware es un claro reflejo del ritmo exponencial que vivimos. En 2022, Nvidia lanzó la arquitectura Hopper. Para 2024, llegó Blackwell con una mejora de 5 veces en rendimiento para IA, de 4.000 a 20.000 TFLOPS. Y ya se proyecta para 2025 la aparición de Ruby, que duplicará nuevamente la capacidad de cómputo, alcanzando los 40.000 TFLOPS. En solo 3 años se espera una mejora de 10 veces en potencia específica para inteligencia artificial. Esto no es casualidad. La demanda global por modelos más grandes, más rápidos y más eficientes ha convertido a las GPUs de Nvidia en la moneda energética del nuevo orden digital. Sin este nivel de evolución tecnológica en hardware, la IA generativa, la AGI o incluso la ASI no serían viables. Y por eso, entender el rol de empresas como Nvidia no es solo mirar el mercado, es mirar la infraestructura misma del futuro. Para que todo lo que hablamos sobre inteligencia artificial se vuelva realidad, hay una condición indispensable: infraestructura física y energética. Los centros de datos son el corazón de este nuevo ecosistema. Y Estados Unidos lidera la carrera. En 2022, el país contaba con aproximadamente 3.882 centros de datos con una potencia total de 17 gigabytes. Para 2025 se espera que esa cifra crezca a más de 5.400 centros, con una capacidad estimada de 21 GW, impulsada en gran parte
por los más de 1.200 centros orientados a IA actualmente en construcción. Pero lo más impactante es lo que viene. Para 2030 se proyecta que la demanda energética de los centros de datos alcance los 35 GAVO, un crecimiento del 65% respecto a los niveles actuales. En este contexto, aparecen megaproyectos como Trump Stargate, anunciado para el periodo 2025 a 2030, con una inversión estimada de USD 500.000 millones, 400.000 GPUs y una capacidad energética de 4.5 gigawatt por sí solo. Este centro será, por escala y ambición, uno de los más grandes del planeta y clave en el soporte de modelos de próxima generación, como inteligencia artificial general y superinteligencia artificial. Estamos viendo la construcción de las centrales eléctricas del siglo XXI, no para producir energía, sino para procesar inteligencia. Y por eso, cada avance en IA necesita ser acompañado por decisiones estratégicas en energía, infraestructura y gobernanza tecnológica. El campo siempre ha sido sinónimo de trabajo, tradición y producción. Pero hoy también empieza a ser sinónimo de tecnología, autonomía e inteligencia artificial. Estamos frente a una transformación sin precedentes en la historia de la agricultura. Una nueva era en la que los drones, los sensores, los robots autónomos y los sistemas de inteligencia artificial trabajan junto al productor rural, no para reemplazarlo, sino para potenciar su capacidad, eficiencia y sostenibilidad. Este proceso no es una utopía ni un futuro lejano. Es una realidad que ya está ocurriendo en los países más avanzados y que empieza a desplegarse también en nuestras regiones. La agricultura autónoma e inteligente no solo implica automatizar tareas, sino repensar completamente cómo producimos alimentos, cómo gestionamos los recursos naturales y cómo tomamos decisiones basadas en datos y predicción, no solo en experiencia. En esta presentación vamos a explorar cuáles son las tecnologías que están liderando este cambio, cómo se integran en la cadena agroindustrial y qué oportunidades y desafíos representa esta revolución para el campo argentino y latinoamericano. El futuro del campo ya no se siembra solo con semillas, sino también con algoritmos, visión artificial y autonomía operativa. Bienvenidos a esta nueva frontera de la producción agropecuaria. La agricultura que conocíamos está dando paso a un modelo completamente digitalizado y autónomo. Una evolución que ya no es opcional, sino necesaria para enfrentar los desafíos de productividad, sustentabilidad y eficiencia que demanda el siglo XXI. Este nuevo paradigma se construye sobre la integración de tecnologías clave que transforman la forma de trabajar en el campo. Por un lado, contamos con los drones autónomos que permiten realizar monitoreos aéreos de alta precisión y aplicar insumos con exactitud milimétrica, reduciendo costos y mejorando rendimientos. En paralelo, la incorporación de agentes de inteligencia artificial y sistemas multiagente permite procesar grandes volúmenes de datos, generando decisiones automatizadas en tiempo real, que optimizan cada tarea en la producción. A esto se suma la utilización de maquinaria y robots autónomos que ya pueden realizar siembras, pulverizaciones y cosechas sin intervención humana directa, incluso operando 24/7. También juegan un rol fundamental los sistemas de mapeo satelital, que ofrecen un monitoreo constante y detallado de cultivos y suelos, ayudando a detectar problemas antes de que se conviertan en pérdidas. Y todo esto se integra en una plataforma central de gestión digital, basada en gemelos digitales. Esto significa que podemos simular el comportamiento del campo antes de actuar, predecir escenarios y optimizar las operaciones agrícolas como nunca antes. Este es el nuevo modelo agroproductivo, uno donde la tecnología no reemplaza al productor, sino que lo potencia y lo posiciona como gestor de datos, decisiones y sistemas inteligentes. Estamos entrando en una nueva era para el campo, una era más precisa, más eficiente y más sustentable. Todo lo que vimos hasta ahora
drones, inteligencia artificial, maquinaria autónoma y gemelos digitales, converge en una única visión integrada, la Plataforma Inteligente de Gestión Agrícola 2030. Una plataforma que no solo centraliza la información, sino que coordina en tiempo real cada proceso productivo del campo. ¿El resultado? Primero, la posibilidad de tener operaciones 24/7 completamente autónomas, sin intervención humana. Sistemas que siembran, fertilizan, riegan, pulverizan y cosechan de forma continua, precisa y eficiente, incluso en condiciones adversas. Una máquina de productividad agrícola ininterrumpida. Y segundo, la automatización total de los procesos agrícolas clave. Siembra, pulverización y cosecha serán ejecutados por sistemas inteligentes que aprenden, se adaptan y optimizan el rendimiento en cada ciclo. Hacia el año 2030, esta será la nueva normalidad en los campos más avanzados del mundo. Y la pregunta no es si esto va a suceder. La pregunta es, ¿estamos listos para adoptarlo, liderarlo y hacerlo accesible en toda nuestra región? La agricultura ya no será simplemente una actividad productiva. Será una actividad inteligente, autónoma y estratégicamente gestionada por plataformas inteligentes. El futuro del agro ya se está programando. Y quienes lo entiendan y se anticipen serán quienes lideren. Y para terminar este recorrido con una sonrisa, les presento al nuevo integrante de la familia rural. Peón.ia, el gaucho digital que nunca afloja. No toma mate, pero rinde como si tomara 10 termos. No pide vacaciones, no se va al pueblo para el cumpleaños de la tía y encima no se queja del asado ajeno. Trabaja 24/7, no llama al médico porque nunca se enferma, come solo electricidad y, aunque no está agremiado al aguatre, labura como un campeón. Siempre conectado, siempre atento, siempre listo para sembrar, pulverizar o cosechar. Así es, el campo cambió. Bienvenidos al futuro agro con Peón IA, más resistente que el alambre tejido y más puntual que la helada de julio. Si querés saber más, acá te dejo mi contacto. Escanea el código QR y seguimos conversando. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el campo o en la nube